Estados Unidos, Washington, la palabra de la presidenta Cristina Fernández. En este espacio de creación de la Cátedra Argentina, que realmente fue para mí una sorpresa cuando nuestro embajador nos anunció que se inauguraría en la Universidad de Georgetown, una universidad en la que yo he tenido el gusto de venir a exponer hace unos cuantos años. Creo que vine a un seminario invitada sobre medios de comunicación y campañas políticas. Esta es la segunda oportunidad en que expongo aquí en Georgetown. Pero realmente lo que me movilizó mucho fue la creación de una cátedra argentina, que dicho sea de paso, no es solventada en absoluto por el Estado argentino, sino que al contrario es parte de la contribución que particulares han hecho a la creación de este espacio. Agradecemos también a la universidad el interés por conocer parte de la realidad latinoamericana, parte de la realidad de América del Sur, que también es parte argentina. Y esto tiene que ver con lo que yo charlaba hace unos años con el entonces titular de la Universidad de Columbia, cuando intercambiando opiniones decíamos que Estados Unidos, luego de la caída del muro de Berlín, cuando finalizó el periodo de la Guerra Fría, hasta ese momento había en todas sus universidades, y no solamente en sus universidades, sino en todas sus instituciones, think tank, espacios muy importantes tendientes a conocer la realidad de todos y cada uno de los países, porque obviamente era una potencia importante que en el marco de la Guerra Fría disputaba espacios con el otro gigante de la posguerra, que era la Unión Soviética, y por lo tanto había prestado una especial atención a todo lo que sucedía en el mundo. Charlando con el presidente de la Universidad de Columbia y luego de la caída del muro de Berlín, él decía, y yo asentía con él, que observaba con preocupación un cierto retraimiento de Norteamérica hacia adentro, especialmente como que a muchos norteamericanos, inclusive catedráticos o académicos, se habían vuelto hacia adentro y que ya no les interesaba tanto lo que pasaba afuera, sino fundamentalmente lo que pasaba adentro de los Estados Unidos. Yo dije, bueno, la verdad que es una mala noticia, tanto tiempo pelear para ser primer país del mundo y luego no interesarse por lo que pasa en el mundo realmente no es bueno. Por eso saludé con tanto alegría la creación de esta cátedra argentina, que permitirá poder acceder a intercambio de opiniones que nos permitan conocer qué es la República Argentina y cuál es su rol en la región. En principio me parece que para entender la Argentina, bueno, es hacer una suerte de paralelismos o una teoría de diferencias y similitudes con el propio país en el cual estamos, Estados Unidos. Sobre todo porque tenemos regímenes constitucionales sumamente parecidos. Para ser más exactos, la Constitución argentina es una copia de la Constitución de los Estados Unidos. A fuerza de ser sinceros, no fuimos nada originales. Copiamos la Constitución de los Estados Unidos y luego se hicieron algunas modificaciones, pero que no difieren sustancialmente en cuanto a la forma de gobierno, un sistema presidencialista, con un control parlamentario a través de 2 cámaras, con una corte independiente. Esa fue la Constitución. Pero en realidad me gustaría comparar los 200 años de nuestra historia con los un poquito más de 200 años de la historia de Estados Unidos, porque muchos se preguntarán cómo puede ser que Argentina, un país octavo en materia de espacio territorial, con innumerables recursos naturales, riquezas, con recursos humanos altísimamente calificados, haya tenido tantas crisis recurrentes. Y a mí me gusta con esto hacer una similitud con la historia de los Estados Unidos. Yo creo que ambos nacimos como colonias, ambos países, unos colonias del Imperio Británico, otros colonias del Imperio Español. Nuestro desarrollo de independencia fue un poquito antes el de Estados Unidos, pero en términos históricos fue prácticamente en la misma etapa. Era un mundo imbuido de los ideales libertarios, de democracia, de independencia de las colonias, de autonomía de las sociedades, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que realmente no permitió que, por ejemplo, Argentina, que supo ser durante la década de los años 50 primera economía latinoamericana, primer PBI latinoamericano, haya tenido tantos problemas en su historia? Bueno, creo que
se debe a cosas propias, a errores propios, a concepciones que pasaron en nuestro país y también a interacciones que hubo en América en general, también de parte de Estados Unidos en su rol de potencia mundial y también con un rol preponderante en América Latina. Yo marco un punto de inflexión que es, para que ustedes comprendan, lo que fue la guerra de secesión aquí, en los Estados Unidos, y lo que fue, por ejemplo, la batalla de Caseros en mi país, la República Argentina. Ustedes dirán, ¿qué fue la batalla de Caseros? Bueno, la batalla de Caseros resultó derrotado un proyecto de país incipiente que luchaba por agregar valor a sus productos, por industrializar sus productos. Sus productos salían prácticamente como materia prima sin ningún valor agregado hacia Inglaterra, donde se agregaba valor y por lo tanto éramos meramente productores de materias primas y de commodities. Todo esto comenzó a cambiar a partir de que la llegada al gobierno de una serie de hombres y mujeres, tal vez la figura más representativa, yo sé que esto va a causar polémicas en mi país, pero estoy acostumbrada y además las polémicas son buenas, hacen bien a lo académico. Para venir a decir cosas que estén todos de acuerdo, la verdad es muy aburrido. Rosas, con sus oscuros y sus claros, porque no hay hombre en la historia que haya hecho historia que no tenga claros y oscuros. El único que no tiene claros y oscuros es Dios y está en el cielo. No puede hacer política acá terrenal con los hombres. Lo cierto es que él y otros hombres creían necesario agregar valor a nuestros productos, a nuestros cueros, que no fueran cueros crudos a Estados Unidos para ser devueltos en botas, en talabartería, en lo que era la industria. La carne, por ejemplo, que se exportaba ganado en pie a Inglaterra, ellos querían obviamente salarla en la Argentina, tratar los cueros en la Argentina, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que ver esto con la guerra de secesión, dirán ustedes? Y es muy simple. El drama, más allá de la anécdota de la cabaña del tío Tom, en la cual le contaron al mundo que en realidad la gran lucha era para liberar de la esclavitud, que fue algo muy importante, pero fíjense ustedes, cuando libera a Estados Unidos de la esclavitud, y la Argentina también fue una de las primeras medidas cuando fue desde 1810, en 1813 liberan a los esclavos. En realidad, la guerra de secesión tuvo como escenario una discusión de modelo de país en los Estados Unidos, claramente. El sur, de los que plantaban algodón, que sostenían la esclavitud, que querían ser un país exportador de materias primas, tener mano de obra barata, por eso los esclavos, y el norte, el de Lincoln, el del general Washington, que querían a los negros trabajando en las fábricas, agregándole valor al algodón que cultivaban en el sur y además con sueldos que les permitieran comprar las camisetas y desarrollar, o camisas o ropa, y desarrollar un fuerte mercado interno, una industria. Un país que no solamente produjera recursos que los tienen y también en mucho aquí en Estados Unidos, sino que además agregara valor a sus productos. Bueno, aquí venció el general Washington y no el general Lee, y allá en mi país, no le voy a decir el nombre del general que venció porque seguramente si no hay polémicas, pero venció el homónimo digamos, del general Lee, de los que querían realmente ser una perla en el entonces Imperio Británico, que era el imperio que manejaba la época, y seguir siendo productores de materias primas. Con altibajos, con adelantos, con interregnos, con la irrupción del voto popular en 1912 por la ley Sáenz Peña, de gobiernos populares como el radical de don Hipólito Yrigoyen, que también tuvo una política nacional en materia de relaciones exteriores, que incorporó a grandes sectores de la clase media, con el fenómeno de la inmigración europea de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Bueno, quien les habla es nieta de inmigrantes españoles. De mis 4 abuelos, 3 son españoles. Y mi esposo, el expresidente Kirchner, también, de sus 4 abuelos, 2, bueno, él era enteramente, yo tenía algo que ver con la historia de Argentina porque venía de los gallegos, pero en realidad él venía muy de Europa, de los alemanes, de los suizos y de los croatas. Esta es la Argentina, una Argentina muy diversa, una Argentina con un conglomerado muy cosmopolita porque tiene una fuerte base de inmigración.
lo que fue la segunda y hoy es la tercera inmigración, que es la inmigración latinoamericana, uruguayos, paraguayos, bolivianos, que constituyen también gran parte de la mano de obra de nuestro país. Muchos economistas han definido las idas y los vaivenes de la Argentina como stop and go de la economía. Yo en realidad los he definido como puntos de inflexión y una lucha permanente entre dos modelos de país. Entre un modelo de país que quería ser y hacer lo que, por ejemplo, hace Estados Unidos o hacía Estados Unidos, ahora con la maquila y la manufactura en el exterior, también eso es otro tema en Estados Unidos, pero por lo menos hasta hace muy poco tiempo Estados Unidos era una gran potencia industrial caracterizada por obreros con muy buenos salarios que permitían el sueño americano de que un obrero pudiera llegar a ser presidente y además un American Way of Life. Y esto, en definitiva, también fue una puja permanente en la Argentina. Otro hito en la Argentina es la irrupción, y esto no es porque yo sea peronista, que por supuesto todos saben que pertenezco a ese partido político, pero otro momento, otro hito también en la República, en la historia de la Argentina, es la aparición del peronismo. Algunos creen que apareció el general Perón. Yo creo que el general Perón aparece producto de la historia, producto de lo que sucede en la Argentina cuando comienza un periodo de sustitución de importaciones que comienza con la Primera Guerra Mundial y que se acentúa con la Segunda Guerra Mundial, donde la Argentina, producto de que el mundo estaba en guerra, comienza a sustituir importaciones, a desarrollar una fuerte industria que la convierte, les decía yo, en los años 50, en el primer PBI de Latinoamérica, donde desarrollamos los primeros aviones a propulsión. Fueron desarrollados en la República Argentina, donde comenzó a desarrollarse fuertemente la industria automotriz y de ferrocarriles, donde tuvimos una potente marina mercante, donde se desarrolló un movimiento obrero con alto grado de sindicalización, lo que nos permitió tener la mejor distribución y aún hoy tener la mejor distribución del ingreso en toda Latinoamérica. Bueno, y ahí aparece también Estados Unidos, ya interactuando, no solamente con la Argentina, sino con la región, en especial con el peronismo a través de la figura del embajador legendario, Spruill Braden, embajador americano que se opuso fuertemente a la candidatura del presidente Perón, encabezaba las marchas de la oposición. Sí, esas cosas pasaban en el pasado. ¿No? Hoy, por lo menos, si se hacen más disimuladamente. Pero en aquella época hay un chiste que circula en todos lados y nadie puede sentirse ofendido. Dicen que el único lugar de Latinoamérica, de América donde no hay golpes es en Estados Unidos. ¿Y eso es por qué? Porque no hay ninguna embajada americana y entonces no puede haber golpes. Pero realmente la figura del embajador americano Spruill Braden, encabezando las marchas de la oposición contra Perón, bueno, fueron un hito que también marcó un cierto grado en la sociedad de mucha prevención hacia el intervencionismo. Intervencionismo que, por cierto, de Estados Unidos, que no solamente se produce en Argentina, sino que se produce cada vez más fuerte en toda la región. Recordemos que en el año 30 cae el Imperio Británico, se declara la inconvertibilidad de la libra y comienza a surgir muy claramente luego de la Segunda Guerra Mundial como potencia hegemónica, sin lugar a dudas, Estados Unidos, Norteamérica, y se consolida el otro gran gigante, el oso ruso, desatándose lo que durante muchos años fue el mundo bipolar, la Guerra Fría. América Latina, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, fueron un escenario muy fuerte de esta Guerra Fría a través de dictaduras militares y a través de lo que se denominó la doctrina de seguridad nacional. De hecho, fuertes denuncias. En ese sentido, también quiero reconocer, justo es hacerlo, que en el golpe más sangriento que se recuerde, mucho más terrible tal vez que de Pinochet, más por la cantidad de víctimas, si es que puede hacerse un inventario de las víctimas, debemos recordar, sí, y quiero hacer honor en esto, la figura del presidente Carter, Jimmy Carter, quien junto a su secretaria de Derechos Humanos tuvo un rol muy preponderante en intervenir muy activamente en lo que eran las violaciones a los derechos humanos que se producían en ese momento en mi país, logrando la liberación de algunos argentinos que de no haber sido por Jimmy Carter hubieran muerto. El caso voy a nombrarlo porque
es el padre de nuestro canciller, que era periodista, Jacobo Timerman, quien no solamente estuvo preso y torturado, sino que precisamente por la intermediación del presidente Jimmy Carter y la gran presión que ejerció la comunidad judía aquí en Estados Unidos, logró ser liberado, si no hubiera sido un detenido desaparecido más. Por eso yo digo, hablo de los claros y de los oscuros. Y también de las buenas relaciones que en ese momento tenía también la dictadura, por esto de algunos partidos de izquierda que también olvidan las cosas que pasaron, las buenas relaciones que tuvo la dictadura argentina, porque con Rusia, por ejemplo, porque la dictadura argentina fue la única que no respetó el embargo cerealero que Estados Unidos había decretado sobre la Unión Soviética. Por eso en el mundo se criticaba, los partidos comunistas criticaban mucho más a la dictadura de Pinochet que a la dictadura de Videla. Esto es un poco para desmistificar y desangelizar las posiciones en políticas y lo que realmente es la realpolitik. Pero el 24 de marzo de 1976, donde prácticamente la Argentina había llegado a una distribución del ingreso entre capital y trabajo cercana al 50-50, algo que siempre hemos enarbolado como una bandera muy importante para el peronismo. Nosotros no practicamos el antagonismo entre capital y trabajo, sino la articulación y la conciliación entre capital y trabajo y la distribución equitativa del PBI en 50% para los trabajadores y 50% para el capital. Lo cierto es que cuando se produce el golpe del 24 de marzo de 1976, la Argentina estaba muy cerca de este 50-50. La deuda externa llegaba a poco menos o poco más de 5.000 millones de dólares y realmente, más allá de los problemas que había de violencia, que eran comunes al mundo y comunes a la región, lo cierto es que comienza un periodo de decadencia, de desindustrialización, que no paró realmente y que llevó a finalmente implosionar en el país en el año 2001. Para que ustedes tengan una idea, había una propaganda durante la dictadura que era un señor que se sentaba en una silla que decía hecha en Argentina, made in Argentina, y la silla se rompía. Se sentaba en una que decía made in China, made in USA o made in Germany, y la silla era buena y resistente. Yo esto lo conté una vez en Alemania. Los alemanes me miraban con los ojos así porque no podían creer que en un país alguien hiciera propaganda en contra de productos producidos por su propio país y favoreciera la venta de productos producidos por otros países, por una razón muy fundamental, no por una cuestión de patrioterismo o xenofobia, sino simplemente porque sabemos que es trabajo que no van a tener nuestros compatriotas, ni inversiones que van a poder hacer nuestros empresarios, y estamos importando trabajo y generando hambre y miseria. Pero esta es la realidad. Luego vino la década del 80, a la que muchos llaman la década perdida, no solamente para la Argentina, sino para toda la América Latina. Alguien hablaba el otro día de los bonos Brady. Yo creo que fue perdida para algunos, para los que estábamos en América Latina, para los que estaban en el norte y recibieron los bonos Brady, fue de ganancia total y absoluta. Así que habría que definir esto de la década perdida para quiénes fue perdida. Fue perdida para nuestras sociedades, sin lugar a dudas, que tuvieron que hacerse cargo de la crisis de transferencia de capitales que había en el mundo en ese momento, producto del precio del petróleo, vamos a decirlo con todas las letras. Luego vino la década del 90, donde imperaba el consenso de Washington. El consenso de Washington que relegaba al Estado como algo molesto, como algo que molestaba a la producción, a la economía, como algo que debía ser de lado. Desregulaba a medias, porque en realidad todos sabemos que siempre hay regulación. O regula el Estado o regula el mercado, pero es mentira que haya una economía desregulada. Las reglas siempre existen. Las puede fijar el Estado, un poder ejecutivo, las puede fijar un poder legislativo, las puede fijar una sentencia o un fallo de la Corte, y si no las fijan los poderes instituidos del Estado y la democracia, los termina seguramente fijando la economía a través de las reglas propias que impone, porque obviamente el usuario, el consumidor, el trabajador no están en condiciones de imponer reglas ni a bancos, ni a empresas, ni a grandes inversores, ni a grandes conglomerados económicos o mediáticos.
Esta década del 90, la deuda, además, se caracteriza por la aparición de una teoría de un argentino que no es de Georgetown, el argentino, no da clases aquí, da clases en Harvard, mañana voy a Harvard, donde se establece la teoría de la convertibilidad. ¿Qué es la teoría de la convertibilidad? La teoría de la convertibilidad es que un peso es igual a un dólar. Dicho así, ustedes me dicen, ¿esta mujer qué le pasa? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo que un peso argentino es igual a un dólar? Si la unidad monetaria, no sé si habrá estudiantes de economía, seguramente que sí, si la unidad monetaria de un país expresa el tamaño y el peso de una economía, está claro que un peso nunca puede ser igual a un dólar. Basta mirar nada más la economía y el tamaño de la Argentina y, por otro lado, el tamaño y el peso de quien constituye o constituía hasta hace muy poco tiempo entre el 25 o el 30% del PBI a nivel mundial, desarrollo tecnológico, poderío militar, económico, financiero, para ver que estábamos ante una economía ficcional. Pero esta economía ficcional, ¿cómo se sostuvo? Se sostuvo con la venta de activos, de todos los activos eléctricos, petróleo, gas. Se privatizó absolutamente todo. El único país en Latinoamérica que privatizó sus fuentes energéticas, su petróleo y su gas. Ni siquiera Pinochet lo hizo. Ni siquiera los militares lo hicieron en Argentina. Pinochet no mantuvo Codelco, sino que aseguró para las Fuerzas Armadas una porción para armamento. Sin embargo, en la Argentina el periodo de privatizaciones fue sobre todo, inclusive también sobre las telefónicas, que en realidad debían haber sido concesiones y ni siquiera fue eso, se transfirió lisa y llanamente la propiedad de las líneas telefónicas, la línea aérea de bandera, la empresa petrolera YPF, que fue fundada por el presidente Hipólito Yrigoyen y liderada emblemáticamente por el general Mosconi, un militar también al frente de ella. Y todo esto fue sosteniendo la venta de estos activos más el endeudamiento. La Argentina, cuando implosiona en el año 2001, porque se sigue sosteniendo el régimen de la convertibilidad durante el gobierno que sobrevino al del expresidente Menem, el gobierno de la Alianza, implosiona porque, bueno, llegó a tener una deuda en relación a su PBI del 160%. Este fenómeno que hoy observamos en la eurozona, en algunos países de la eurozona, con una relación entre PBI y deuda monstruoso, se dio en la República Argentina, en términos realmente que provocaron el default más grande del que se tenga memoria en el año 2001 y que provocó que millones de argentinos, bueno, se fueran tomados sus ahorros en pesos, en dólares, en lo que tenían, porque los bancos no los devolvieron, se emitieron bonos, hubo un 25% de desocupación, quebraron empresas. Yo me acuerdo que era senadora y salía muy tarde por la noche del Senado para ir a mi casa y pasaba todas las noches por el consulado de España, por allí afuera había una bandera española, y pasaba por el consulado de España y había colas que daban la vuelta y vuelta porque se iban del país. De hecho, se fueron miles y miles de argentinos a España y a otros lugares en busca de otros horizontes. El Fondo Monetario, que durante toda la década del 90 había exhibido al gobierno argentino como un modelo, a punto tal que lo invitaba a sus asambleas anuales para dar conferencias, como la que yo estoy dando ahora, aquí lo invitaban al Fondo Monetario, le suelta la mano a la Argentina, no sin antes retirar las posiciones de todos los bancos a través de dos operaciones que fueron una el megacanje y el otro el blindaje. ¿Qué fueron esas dos cosas? Fueron dos formidables asientos contables de presuntos préstamos que los bancos daban a la Argentina de 30.000 millones de dólares o 10.000 millones de dólares o 20.000 millones de dólares, que en realidad nunca ingresaron a la Argentina, sino que simplemente servían para que quienes habían colocado dólares en la Argentina a una tasa anual del 16%, cuando en el mundo se pagaba solamente el 2%, pudieran retirarse. Si uno lee los diarios 3 meses, un mes, 10 o 15 días antes de ese fatídico
19 y 20 de diciembre, que además de caer la Argentina, murieron más de 30 argentinos por la brutal y feroz represión que se dio en varios lugares de mi país. Si uno pudiera mirar las crónicas de esa época, todos los diarios decían que todo estaba bien y que todo estaba maravilloso porque todo estaba asegurado a través del blindaje y del megacanje. Cualquier similitud de esto que estoy explicando con lo que se está viendo con los rescates que se pretenden de otros países en la eurozona es, como dicen en las películas, mera coincidencia. Pero la verdad que yo lo veo muy parecido, desgraciadamente, para los hermanos de la eurozona y no solamente desgraciadamente desde lo sentimental. Debemos recordar que el 24% de las reservas de los bancos centrales de todo el mundo están expresadas en euros, el 60% en dólares, pero el 24% en euros, por lo cual el sostenimiento del euro no es solamente una cuestión de sensibilidad o sensatez, sino fundamentalmente también de intereses económicos. En este estado de cosas y con una Argentina devastada, pero devastada no solamente política y económicamente. Alguien puede tener problemas económicos, pero tener la esperanza o la certeza de que puede salir. Había una gran desesperanza y una cultura instalada de que todo lo de afuera era mucho mejor que lo nuestro y que realmente los argentinos no servíamos para nada. Y que, bueno, en Ezeiza había un gran cartel, Eduardo Ronquian lo debe recordar, que decía, porque es el concesionario de Aeropuertos 2000, lo debe recordar, que decía: el último que se vaya, que apague la luz. Nosotros hicimos un gran afiche en la campaña para Kirchner presidente, diciéndole: no te vayas, que viene Kirchner de presidente. Y la verdad que el cambio experimentado del país a partir del proceso iniciado el 25 de mayo del año 2003 en todos los ámbitos. Voy a empezar por uno de lo que constituye los pilares fundamentales de nuestras políticas, derechos humanos. Al momento de asumir Néstor Kirchner en la presidencia era prácticamente un hecho que se estaba a punto de decretar la constitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, que era nada más ni nada menos que uno de los poderes del Estado legitimara la tortura, la desaparición, el asesinato, el terrorismo de Estado, en definitiva. Hoy, Argentina, con los jueces de la Constitución, en el marco de la Constitución, es un ejemplo en el mundo en materia de ejercicio y respeto de los derechos humanos y de juzgamiento de aquellos que fueron responsables de las atrocidades que se cometieron durante la dictadura. Todo en el marco de las leyes, con todas las defensas, garantías y derechos que no damos alegremente, sino que le corresponden a cualquier ciudadano, aún al que más haya delinquido en el marco de la Constitución, y creo que de valores occidentales que no son comunes a todos los países. En materia económica, reestructuramos la deuda. Una parte fue reestructurada en el año 2005, durante la gestión del presidente Kirchner, y la segunda parte, alcanzando casi el 94% del total de la reestructuración, fue hecha en el año durante mi gestión, basada esencialmente en un criterio: si alguien pone en un banco dólares y le pagan el 16%, mientras en el resto del mundo de todos los bancos pagan el 2%, está claro que está en el marco de la más estricta doctrina capitalista, expuesto al riesgo de que ese señor no le devuelva el dinero. Si no, recordemos a Madoff, aquí en Estados Unidos, que podría ser un ejemplo también aproximado, pero para que ustedes puedan entender cuál es el criterio que se utilizó para la reestructuración de la deuda. Fue precisamente la de que tanto los que habían puesto en el país, sabiendo que era una suma imposible de devolver, y también el país se hiciera cargo y juntos compartieran ese riesgo que se había asumido. De cualquier manera, la Argentina devolvió mucho más que Enron a sus accionistas. La compañía americana Enron, de cada $100 creo que devolvió $1 o algo menos. Nosotros de cada $100 devolvimos aproximadamente entre 25 o $30. Con lo cual, en realidad, y estamos pagando puntualmente, con una diferencia: sin acceso al mercado de capitales. Todo lo que se está pagando en la Argentina, ¿se acuerdan aquellos que decían que se vayan todos y que le devuelvan sus ahorros del corralito y demás? Bueno, todos esos argentinos que recibieron bonos de los gobiernos que habían endeudado a la Argentina, todos esos bonos, todos los instrumentos, todas esas deudas
fueron y están siendo pagadas por nuestro gobierno. El corralito del año 2001 terminó de ser pagado hace muy pocos meses por esta presidenta con el último pago del Bodén 2012, que pagamos 2.300 millones de dólares. Y lo hicimos sin pedirle un solo céntimo, un solo dólar prestado, sin acceso al mercado de capitales, producto también de una política que se comenzó a dar a nuestro país de reindustrialización y de fuerte apuesta al mercado interno, de manera tal de lograr producir, tener dólares en nuestra balanza comercial. Nosotros no emitimos dólares, desafortunadamente, nos encantaría poder emitir dólares, sería fantástico, pero bueno, no emitimos dólares, así que los únicos dólares que nos ingresan son los que ingresan de la balanza turística o los que ingresan de la balanza comercial o los que ingresan vía inversión extranjera directa. Son las tres fuentes de ingresos de dólares que tiene una economía como es la nuestra, una economía que fuertemente y culturalmente muy dependiente del dólar, no solamente por efecto de la convertibilidad, sino que acentuada por la convertibilidad. Para que ustedes tengan un dato, que no es mío, sino del Tesoro de los Estados Unidos, después de Estados Unidos, el segundo país que más dólares hay en el mundo es en la República Argentina. Por cada argentino se calcula que hay unos 1.300 o 1.700 dólares. ¿Sabes cuántos dólares hay por cada brasilero? Estoy hablando de Brasil, quinta, sexta, séptima economía del mundo, pero una de las economías más importantes del mundo, 6 dólares por brasilero. Y es una de las economías más importantes del mundo. Y cualquier transacción adentro de Brasil o cualquier transacción en cualquier país de Latinoamérica se hace, obviamente, en su moneda de origen. Hicimos un fuerte desendeudamiento, un fuerte proceso de industrialización, de agregar valor, de generar trabajo. Hemos generado más de 5,5 millones de puestos de trabajo. Hemos destinado a la educación, por primera vez y por ley enviada al Parlamento, más del 5% del Producto Bruto Interno, más del 6,47% del PBI. Han retornado al país más de 900 científicos que se habían exiliado porque creamos el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero no solamente eso, sino que dimos una fuerte inyección de recursos a todo el sistema de ciencia y tecnología, al CONICET, a cuyos científicos habían mandado a lavar los platos. Nosotros les dijimos que no laven los platos, que por favor agarren los microscopios, las probetas y que se pongan a investigar, a estudiar, que los necesitábamos. Hemos desarrollado también una fuerte tecnología en materia de agricultura que nos coloca hoy a la cabeza de los países más competitivos en producción agrícola, yo diría el más competitivo por la ciencia, la tecnología y la inversión que se ha desarrollado. Un gran desarrollo de la industria farmacéutica, de la industria del software. Somos el país latinoamericano de mayor exportación de software. Hemos creado también una ley de promoción al software muy importante que ha incentivado mucho el desarrollo de esta industria. Y lo que es más importante, y que son más importantes que los números económicos, hemos disminuido muy fuertemente la pobreza y la indigencia en la República Argentina, que llegaron a alcanzar en el segundo semestre del año 2003 cifras realmente escandalosas. Más del 54% de pobres, más del 23% de indigentes, un índice Gini del, si mal no recuerdo, del 0,554 o 0,518, y hoy estamos en un Gini del 0,380 y pico, 0,410, pero realmente ustedes que son académicos saben lo que cuesta movilizar el índice de Gini, cada décima es un esfuerzo fundamental. Estamos desarrollando también un plan Conectar Igualdad, que significa darle, para acortar la brecha digital, a todos los estudiantes secundarios de las escuelas públicas una computadora, de modo tal de poder acceder al mundo digital. Nuestras universidades han recibido un presupuesto como nunca se había establecido en la República Argentina, también salarios a los docentes universitarios dignos, lo que nos ha permitido precisamente
que hoy el sector sea muy reconocido por todos, fundamentalmente por la sociedad argentina, que quiere reconocer en los hombres y mujeres que estudian en sus casas de estudios un rol muy importante, porque en la Argentina siempre hubo como una separación entre lo universitario y el mundo de la economía. Y una de las grandes luchas culturales que estamos dando en la Argentina es acercar a la universidad a la aplicación de la ciencia y de lo que sabe al campo de la economía y de la política, que es una de las claves que ha sucedido aquí en Estados Unidos y que ha sucedido también en Alemania. Un acercamiento para que la ciencia y el conocimiento no sea algo desvinculado o que sea concebido como algo pecaminoso acercarse al mundo de la producción, al mundo de la economía, al mundo de los negocios para interactuar. Aunque tal vez yo no deba aclararle mucho esto a ustedes porque la mayoría de las universidades en este país son pagas, en nuestro país son gratuitas, son públicas y gratuitas, además de haberlas también privadas, por cierto. Tenemos un sistema en ese sentido casi único en toda Latinoamérica y por eso también vienen de muchísimas partes del resto de Latinoamérica por nuestra calidad también a estudiar, porque en muchas partes se les hace prohibitivo estudiar por lo que sale en términos de ingresos familiares. Yo no quiero seguir hablando porque si no le voy a restar tiempo seguramente a las preguntas que los alumnos o los profesores quieren hacer. Pero lo cierto es que estamos ante una Argentina sustancialmente diferente, en un mundo también sustancialmente diferente. Nos hemos también cancelado la deuda del Fondo Monetario Internacional, lo que nos ha permitido lograr autonomía en nuestras políticas. Creo que además hemos logrado que nuestros trabajadores tengan hoy el mejor, esto a los empresarios por ahí no les gusta mucho porque dice que pierden competitividad, pero lo cierto es que los salarios de los trabajadores argentinos son los mejores salarios de toda Latinoamérica. Y no estoy hablando solamente en términos nominales, sino medidos por el Fondo Monetario Internacional o por CEPAL en términos de paridad de poder adquisitivo, que es como debe medirse el salario, no solamente en términos nominales, sino en paridad de poder adquisitivo. Y, en fin, estamos haciendo una tarea de recuperar a la Argentina junto a una tarea también de recuperación de la región. No quiero hablar solamente de la Argentina, quiero hablar también de mis compatriotas latinoamericanos, americanos del sur fundamentalmente. Se han constituido órganos importantes como la UNASUR, que nos ha permitido resolver conflictos que se habían producido en la región y que amenazaban las instituciones democráticas sin recurrir a los mecanismos multilaterales formales que no han sido muy eficaces y eficientes a la hora de conjurar golpes o atentados contra la democracia. Y realmente hemos construido, más allá de las diferencias y los distintos matices, visiones y percepciones de los distintos mandatarios de la región, espacios comunes en los cuales debatir, escucharnos y adoptar soluciones. 3 ejemplos para terminar. Cuando se produjo la crisis de Bolivia, donde hubo un claro intento destituyente sobre el presidente Evo Morales y hechos violatorios de los derechos humanos en la región de Pando. Me acuerdo que era presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet, y juntas armamos la reunión de la moneda convocando a los países latinoamericanos de América del Sur, de la UNASUR, para apoyar a Evo Morales y conformamos una comisión de derechos humanos que fue a visitar el país para verificar las violaciones que se habían cometido y realmente conjuramos y creo que ayudamos a la construcción de la democracia regional, porque entendemos que el atentado contra una democracia de la región, aun cuando no sea la de nuestro propio país, es francamente desestabilizadora de la región. De la misma manera, actuamos cuando sucedió lo de Correa en Venezuela ante el intento de una rebelión policial que también escondía claramente un intento destituyente y en menos de 24 horas en Buenos Aires, en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería, se reunieron presidentes y cancilleres en forma inmediata en menos de 24 horas y esto se conjuró. Y finalmente quiero terminar, a modo de homenaje también, con la resolución de la crisis tal vez más fuerte que tuvo la región en los últimos años, que fue el enfrentamiento que se sucedió. También intervenimos cuando fue entre Colombia y Ecuador, pero tal vez el más grave de todos, que fue cuando se produjo un fuerte enfrentamiento entre Colombia y Venezuela, y le tocó actuar al entonces secretario general de la UNASUR, doctor Néstor Kirchner,
en una muy silenciosa, discreta pero efectiva acción diplomática que logró acercar definitivamente a ambos países, a ambos presidentes y conjurar lo que habría sido algo catastrófico para la estabilidad de la región, como hubiera sido un enfrentamiento entre las hermanas repúblicas de Venezuela y de Colombia. Este es el panorama, el pantallazo de la Argentina y el pantallazo de la región, que todos ustedes también conocerán. Sobre el mundo no voy a hablar porque esta es la cátedra argentina. Sobre el mundo se lo voy a dejar a los de Harvard mañana, porque si no voy a tener que repetir exactamente todo lo mismo y va a ser muy aburrido para mí y para los que me acompañan. Además, yo cuando tengo que repetir muchas veces las mismas cosas me aburro y finalmente no me gusta. Siempre me gusta desafíos nuevos y cosas nuevas, pero me parecía que era importante en esta presentación de la cátedra argentina hacer un veloz repaso de nuestra historia, de nuestros puntos en comunes, de nuestras conflictividades, de nuestras interactuaciones entre Estados Unidos y Argentina, Estados Unidos y la región, entre la historia de la Argentina y la visión que tenemos quienes hoy gobernamos la Argentina, que seguramente no será la visión de todos los argentinos, pero que es sin lugar a dudas la que tiene esta presidenta que fue votada por el 54% de los votos luego de 8 años de gestión. Ustedes dirán, bueno, ¿es lo mismo que...? No, no es lo mismo. Cuando a él lo votaron, cuando llegó a presidente, solo el 22% de los argentinos, porque no hubo segunda vuelta y no hubo posibilidades de revalidar esa legitimidad que necesitaba. Y con ese 22%, y el país envuelto en llamas, logró la transformación política, económica, social y educativa más importante de la que se tenga memoria y con la escala que se la mida. Allí está el nivel de endeudamiento que hoy ronda aproximadamente entre el 13 y 14% del PBI. ¿Se acuerdan que dije que al principio debíamos 160% del PBI? Hoy la deuda real del sector público con el sector privado es del 13 y el 14. Y en dólares no llega a los 2 dígitos, entre un 8 y un 9%. Acumulación de reservas como nunca habíamos tenido, lo cual nos permite mantenernos hasta ahora a salvo de las contingencias y fluctuaciones de los mercados internacionales con las permanentes subas y bajas, entradas y salidas de capitales sin ningún tipo de regulación. Y quería decirles que lo hizo todo eso con el 22% de los votos. Cuando fuimos a elecciones el año pasado, este proyecto, que es el mismo, que no es el mismo porque yo sea la esposa de él, sino porque somos militantes políticos desde hace mucho tiempo, que compartimos una misma visión del país, una misma visión del mundo y de lo que debe ser la política como un instrumento de cambio y transformación de las sociedades. Y luego de 8 años de gestión, obtuvimos el 54,11% de los votos y el segundo candidato, el que más cerca, creo que no llegó al 20%. Creo que más allá de las diferencias que siempre existen en un país, es imposible que el 100% piense lo mismo. Además, sería muy aburrido, no estaríamos en una democracia, estaríamos en otro lugar. Es imposible también desde el gobierno contentar al 100% de la población con todas y cada una de las medidas que se tomen, sobre todo cuando esas medidas muchas veces afectan privilegios o sectores que gobernaron la Argentina durante mucho tiempo. Pero bueno, la tarea, para eso se hacen las elecciones, para eso es la democracia, y en cada elección la ciudadanía se pronuncia acerca de lo que quiere para su país, para su gobierno y para su vida. Así que agradeciendo una vez más a las autoridades la amable intención, agradeciendo además la conformación de esta cátedra argentina, quedo a disposición de todos ustedes para las preguntas que quieran formular. Muchas gracias. Muchas gracias por lo que fue un panorama extraordinario de la historia argentina y su comparación a la historia de Estados Unidos. Y ahora aprecio sumamente su disposición a aceptar preguntas.
Sin anteojos no veo nada. Translate. Let me just make sure. Deseo asegurarme que todo el mundo tenga auricular, quienes necesitan uno, para propósitos de traducción. ¿Todos tienen sus auriculares? ¿Está bien? Bueno, todo el mundo en Georgetown habla español y Don't speak Spanish and English, right? entonces It doesn't matter. Let's start with questions, and I've promised the la president. otra presidenta, de los estudiantes subgraduados en estudios latinoamericanos a hacer la primera pregunta a ella, señora. Y yo les pido, por favor, introducirse y digamos un poco, no su historia personal, pero un poco de su historia, de dónde está en Georgetown o otro país, no es un país todavía. Ya, por favor. Gracias. Mi nombre es Alma Caballero, soy de México y soy la presidenta de la Asociación Latinoamericanos aquí en Georgetown. Y en nombre de toda la Asociación de Estudiantes de la licenciatura y de la maestría, le quiero dar las gracias por acompañarnos y por darnos esta charla espectacular. Quería preguntarle un poquito más del propósito que estamos aquí reunidos, que es la Cátedra Argentina. Hablo mucho de la historia. Como usted sabe, Georgetown es una institución que no solamente es de americanos y que no solamente es de gente que tiene un interés por el futuro y para desarrollar países, sino es una institución que trae a gente de diferente perfil, de diferentes países, y lo que queremos hacer es contribuir a esa visión del futuro, no solamente de Argentina, pero de toda la región. Entonces, ¿cómo los estudiantes aquí en Georgetown podemos colaborar con esta nueva idea? ¿Cómo nos podemos ayudar con esta visión que usted tiene para el futuro de Argentina? Y cómo esta cátedra va a contribuir a esa visión que se tiene. Más allá de la Cátedra Argentina, yo he sido antes que presidenta abogada, así que también he ido a la universidad y he sido estudiante como ustedes. Yo creo que más colaborar con mi visión, o con la visión que puedo tener yo, que es una visión, como toda visión subjetiva, encara tiene una ideología, tiene una percepción del mundo, de la vida, valores, tiene una escala axiológica, como tenemos todos. Yo creo que, más allá de la Cátedra Argentina, el deber de todo académico, el deber de todo estudiante, es tener una mirada propia. Yo creo que lo que hace a una universidad excelente es a proveer los instrumentos que ayuden a analizar, desprovistos de cualquier tipo de anteojeras y de influencias, la realidad no solamente de América Latina, sino de acá, de su propio país y del mundo. Yo creo que, y no es una novedad, que vivimos en una sociedad sustancialmente diferente a la que me tocó a mí ser estudiante. En un mundo sustancialmente diferente que me tocó a mí ser estudiante. Nuestro mundo, cuando yo estudié en los años 70, y yo estoy echando años de más encima, fueron en los 70, pero no te rías, Anini, vos estabas también conmigo en los 70. Pero para que te sitúes, en los años 60 el gran movimiento hippie nacido aquí en los Estados Unidos contra la guerra de Vietnam, por la paz, el Mayo francés, la Revolución cubana, en fin, era un mundo contrafáctico de poder. Era un mundo donde los jóvenes y las universidades había un pensamiento crítico y cuestionaban los factores de poder, cómo se desarrollaban las sociedades. Con muy poca influencia de lo mediático, la informática no existía. Yo soy una analfabeta digital, por ejemplo. Si me pones con una computadora, apenas si la puedo enchufar. Sigo leyendo el diario porque me encanta ensuciarme las manos con tinta. Sigo leyendo los libros como los leía en la universidad, pero no es el mundo de ustedes, no es el mundo de mi hija, por ejemplo, que tiene 22 años y que se comunica únicamente por la red y mira la red, etc. O sea, estamos ante un mundo diferente. Pero yo creo que tanto en uno como en otro tenemos que aprovechar los instrumentos que nos daba aquel mundo y los que nos provee este mundo para poder mirar, comprender y entender. Porque una cosa es saber. En la universidad nos enseñan saberes. Te preparan para ser médico, para ser ingeniero, para ser economista, te dan instrumentos
técnicos te dan técnicas para que vos puedas resolver o encarar problemas. Pero eso es saber. Y otra cosa es comprender y entender. Y muchas veces hay mucha gente que sabe todo, pero entiende poco. Y hay otros que no saben tanto, y al no estar tan contaminado por muchas cosas, pueden tal vez tener un mayor nivel de comprensión, que no se produce a nivel intelectual, sino a nivel empírico a partir de las propias experiencias. Cuando vos sos un estudiante universitario, normalmente en mi país o aquí tienes un determinado nivel económico. Está claro que ninguno de los que están aquí, y no quiero con esto, puede haber experiencias personales, pero digamos todos han tenido la suerte de tener una vida más o menos normal en cuanto al acceso a los bienes que todo ser humano necesita para desarrollarse. Esto no sucede muchas veces fuera de estos ámbitos. Entonces, creo que lo más importante que puede dar una universidad es poder abrir la cabeza de la gente. Es poder ser, como por ejemplo, hace poco tiempo tuve el inmenso orgullo de que la Universidad de Padua, que es una de las más importantes del mundo, dio por primera vez un premio y se lo dio a mi esposo por los derechos humanos. Y la verdad que lo fue a recibir el canciller porque yo no pude por mis tareas de gestión de Estado, pero haber sido el primer premio que entregaba la Universidad de Padua en materia de derechos humanos, dárselo a Kirchner, imaginar que allí estuvo Galileo Galilei discutiendo con la Inquisición y teniendo que decirle que sí a la Inquisición, pero después por bajito decir «et pour se move», me parece que hay que formar gente como esa. No, y tal vez inclusive que ni siquiera den la razón a la Inquisición y que no tengan que decir por lo bajo «et pour se move». Si tienen que decirlo no fuerte, que se lo digan fuerte. Y yo creo que esto es lo que cualquier escuela, cualquier formación universitaria debe aspirar para sus alumnos. Y lo que sus alumnos deben también aspirar, porque vivimos en un mundo muy complejo, en un mundo que vamos a ver cosas que nunca hemos imaginado. Si cualquiera de ustedes hubiera visto en una película en el año 2000 lo que pasó con las Torres Gemelas, yo hubiera dicho otra película de Yanquilandia, porque nunca lo hubiera creído. Y sin embargo pasó. Y fue un hito que marcó la historia. Yo siempre digo que, ¿cuándo se da cuenta uno que la historia marcó un hito? Cuando se acuerda, al cabo de mucho tiempo, qué estaba haciendo en ese momento cuando esa cosa pasó. Yo no me acuerdo qué estaba haciendo cuando cayó el muro de Berlín, juro, que no me acuerdo qué estaba haciendo. Pero te puedo contar con lujo de detalles dónde estaba, cómo estaba, lo que estaba haciendo, quién me llamó, qué hice, qué no hice el día que se estrellaron los aviones de los terroristas contra las Torres Gemelas. Creo que eso fue un hito, como fue un hito el descubrimiento de América, que fue positivo, según el lado que se mire, pero bueno, no importa, no entremos en una discusión que puede ser terrible con los pueblos originarios. Pero me refiero que lo mejor que ustedes pueden demandarle a una universidad es que les abran la cabeza y les permitan pensar y mirar por ustedes mismos. Me parece que este es lo mejor que puede hacer una universidad, porque vamos a necesitar mucha gente que no tenga la cabeza establecida o cerrada a nuevas cosas, porque va a haber que resolver nuevos problemas. Y lo que yo puedo observar como dirigente política, como integrante del G20, que uno de los problemas más graves que hoy tiene la crisis mundial es que no se cae una nueva idea acerca de cómo salir de la crisis, que no es económica, es política, porque no hay una clara idea de cómo se debe salir de esto. Y si la hay, no se la quiere utilizar porque perjudica a los sectores más favorecidos por lo que ha pasado. Ustedes saben que ningún juego económico es neutro. Siempre cuando hay perjudicados hay favorecidos de un lado. Lo que se le saca a uno lo recibe otro. Esto es una regla básica de la economía. Por eso creo que eso es lo que aspiro por parte de todas las universidades. No que me den la razón, para nada, al contrario, me aburriría. Creo que lo que es importante es que los enseñen y que les permitan pensar libremente. Es el mejor legado que puede dar cualquier universidad, Georgetown o cualquier otra. Muchas gracias. Y estamos aquí con nuestros estudiantes y profesores a abrir la cabeza. Y para decirles... No romper la cabeza, abrirla. No romperla, abrirla.
romper a veces, pero abrir la mayoría del tiempo. No, por favor, no, por favor, no. Con el permiso de la presidenta, voy a favorecer a nuestros estudiantes en darles la oportunidad de poner preguntas. Así que usted, sí, yo quisiera decir el chico, pero es un poco, no se usa. El joven. Es como decir, casi como decir gringo. No, usted, sí. Gracias, y gracias por venir, Presidenta. Mi nombre es... I am from Michigan. I am still learning my Spanish. It's better than my English. Excelente. Excellent. Una pregunta I have a question, a very simple question, but a question which I know many Argentinians. ¿Por qué nosotros, los estudiantes en Georgetown, tenemos la oportunidad para hablar contigo cuando en Argentina? Conmigo. Olvídalo conmigo. Cuando usted no ha hablado con la prensa en Argentina por muchos años. No, es así. No, para. ¿Esa es la pregunta? Sí. Bien. En realidad, hablo todos los días. Con la prensa hablo muchísimo cuando voy a actos, me entrevistan, me acceden al... Lo que sucede es que en Argentina no hablar con la prensa es no decir lo que ellos quieren escuchar. Entonces, me parece que hay una gran diferencia. Cualquiera que vaya a alguno de los actos políticos a los cuales voy en el Gran Buenos Aires o en el interior del país, un periodista, no hablo siempre, es cierto, no hablo todos los días, pero un periodista me pregunta y le respondo. Es cierto que a algunos periodistas no les gusta cuando no le respondo lo que ellos quieren, pero bueno, es parte de la libertad del que pregunta y es parte de la libertad del que responde. Me parece que, además, te puedo asegurar que cuando se hacen preguntas en algunos ámbitos, y es mentira eso de hace años, he hablado muchísimo con periodistas acreditados en la Casa de Gobierno permanentemente. No lo hago a través de regulares y cada 15 o 20 días conferencias de prensa. Me gustaría que asistieras a alguna conferencia de prensa por allí, en la República Argentina, donde cuando a algún periodista no le gusta algo comienza a gritar y a hacer escándalo y cosas que realmente, no todos, pero le ha tocado a algún ministro, por ejemplo, ser respondido, estar dando en la sala de conferencias de la Casa Rosada. Yo lo veo a Obama, por ejemplo, acá cuando da conferencias. El presidente pregunta, el periodista pregunta, el presidente responde y, y ahí termina. Acá si no le gusta la respuesta que vos das, gritan, se enojan, patearon una puerta, ¿no? Sí, una vez nos patearon una puerta en la Casa de Gobierno, en la sala, porque no les gustaba la respuesta que le había dado de un cronista de un de un diario centenario. No vamos a decir prestigioso, centenario. Centenario tiene el mérito de tener más de 100 años, pero en realidad, si por ejemplo pudieran desarrollarse en un marco de respeto normal, como el que se desarrollan en todo el mundo, seguramente, pero no me parece que los gobernantes no estamos para responder o para hacer como centro de nuestra gestión las conferencias de prensa. De repente yo creo que algunos periodistas creen que en realidad es más importante el entrevistador que el entrevistado, o que la gestión de un gobernante es contestar medios a la prensa. En realidad lo que debe hacer un gobierno es garantizar la publicidad de los actos. La publicidad de los actos, que es obligatorio, y además fundamentalmente también una prensa que muchas veces no sucede lo que sucede en Estados Unidos, donde la prensa dice claramente con qué se alinea. Por ejemplo, yo me acuerdo en la campaña de Obama, de Washington Post, de New York Times, dijeron a sus lectores que ellos apoyaban la campaña de Barack Obama. Y en realidad esto me parece que es muy bueno, que cada medio de comunicación explicite ante sus lectores, sea un medio escrito o de audiovisual, que tiene determinada posición, que apoya a fulanito, a menganito. ¿Por qué? Porque hace a la defensa del que lee. El que lee sabe
que el que está escribiendo está apoyando determinada ideología, determinada candidatura, determinada gestión. Esto en mi país no sucede. Vos hablás con los periodistas y son todos independientes. En realidad son independientes de los reyes de España, porque no hay periodismo independiente en el mundo. Nadie es independiente en el mundo. Vos mirás el mundo desde un lado. Sos de Michigan, sos americano, tenés una visión, te gustarán los demócratas, te gustarán los republicanos, te gustará el Tea Party, en fin, la mirás de algún lado. No puedes decir que sos independiente, porque además si sos independiente es casi como decir algo soso e insulso, no tengo ideas, no tengo un lugar de donde miro. Bueno, a mí lo que me gusta de la prensa norteamericana es que la prensa norteamericana, por lo menos la más seria, la más conocida, se pronuncia claramente a favor de tal o cual candidato, no se presenta como independiente y objetiva. En mi país tampoco hay prensa independiente y objetiva. Es más, creo, si uno mira y puede leer los portales, no debe haber habido una presidenta, y digo presidenta con A, porque soy mujer, una presidenta que haya sido más descalificada, más insultada y más agraviada que esta presidenta. Sin embargo, esta presidenta fue la que envió el proyecto de eliminar el delito de calumnias e injurias para los periodistas. Antes en mi país, si un periodista era condenado penalmente por calumnias e injurias, por algo que había escrito en ejercicio de su profesión, podía ser llevado preso. Fui yo la que envié al Parlamento el proyecto de ley precisamente para derogar este tipo de delitos, de modo tal de que cualquier periodista pudiera decir lo que quisiera, fuera verdad, mentira, insulto o agravio, y no fuera preso por eso. Sí, obviamente respondiera si ha causado algún daño económicamente, pero no con su libertad. Así que realmente, yo te invitaría, ¿cómo era tu nombre de Michigan? Me acuerdo que eras de Michigan. Gary. Gavin. Te invito un día a que me acompañes a Argentina, o te invito y que vengas a una conferencia de prensa y vas a ver, vas a entender todo tan rápidamente que te vas a dar cuenta de cómo viene la mano. Al centro, el señor con lentes. Sí, usted. Yo me llamo Chris Sullivan, soy de Austin, Texas. I'm from Austin, Texas. Año final. I'm in my final year. Estudias aquí en Georgetown y mi primer año de maestría en el Centro de Estudios Latinoamericanas. Todavía estoy aprendiendo el español como Gavin. Te tenés que apurar porque él está primero y habla un poquito mejor, me parece. Estás en posgrado ya vos casi. Mi pregunta es, ¿cómo usted responda a las declaraciones recientes del Fondo Internacional Monetario sobre monetaria internacional? Lo siento, sobre la tasa de inflación en su país? En realidad, el Fondo Monetario Internacional no habla sobre la tasa de inflación, sino sobre las estadísticas en la República Argentina. La señora Legardé, titular del Fondo Monetario, amenazó con sacar tarjeta roja a la Argentina. En realidad creo que, más allá de lo desafortunado de la frase, hay una postura del Fondo Monetario absolutamente muy de oposición a la Argentina. Yo pregunto, ¿cuáles son las estadísticas? ¿Cuáles eran las estadísticas de España? ¿Cuáles eran las estadísticas de Grecia? ¿Cuáles eran las estadísticas de Portugal, las de Inglaterra, las de este país? ¿Vos realmente crees? ¿Cuánto es la inflación en este país? La oficial. Yo creo que 3%. 2%. ¿Realmente todos ustedes creen que el costo de vida en Estados Unidos crece únicamente el 2% anual? ¿Cuánto se les incrementa la cuota de la universidad por año, o de sus pasajes, o de todo? Realmente, chicos, hay contra la Argentina por parte del Fondo Monetario Internacional una suerte de ensañamiento. ¿Pero por qué? Porque somos el mal ejemplo, somos el mal alumno, somos los que dijimos que no a todas y cada una de las recetas que quisieron imponernos desde el año 2003, pero no desde el punto de vista ideológico. No tenemos nada contra el Fondo Monetario en términos ideológicos. Contra el Fondo Monetario Internacional tenemos el hecho de habernos
llevado a la tragedia más terrible que tuvo la República Argentina, apoyando la convertibilidad y apoyando una política económica de endeudamiento, porque se ha convertido el Fondo Monetario Internacional, en lugar de ser lo que se pensó en el Tratado de Bretton Woods con respecto a la Segunda Guerra Mundial, que sea el gran regulador de la economía. Hay que leer atentamente el acta fundacional del Fondo Monetario Internacional y las obligaciones del Fondo Monetario Internacional. Si uno leyera las obligaciones que tiene el Fondo Monetario Internacional, repasaría a un costado a toda su actual dirección y o cambian la Carta Orgánica o cambian los directores, porque en realidad las dos cosas juntas no combinan. ¿Y por qué viene esto? Porque en realidad la Argentina es el mal ejemplo. ¿Cómo se le explica al mundo? Hoy, sobre todo al mundo de la eurozona, que tiene el mismo y exacto problema que tenía la Argentina, que era su deuda soberana, superando, pero con creces, su PBI. Y con un problema mucho peor, porque en la Argentina era el Estado el que tenía un gran nivel de endeudamiento, pero las familias, con las cuales se quedaron los ahorros, igualmente tenían parte de un problema que hay en la Argentina, que también es la economía en negro, pudieron sobreponerse. Pero el nivel de endeudamiento que hoy tienen, por ejemplo, cualquier familia española o cualquier familia de las que los países, es similar o igual al sector público, con lo cual, endeudado el sector público, con el sector financiero, sin posibilidades de inyectar fondos en la economía, endeudada las familias, sin posibilidades de consumo o lo que es peor aún, perdiendo el trabajo y por lo tanto no gastando. Está claro que la única salida que hay es reestructurar las deudas soberanas para permitir que parte de los que se quedaron con formidables cantidades de dinero, que ni sabemos que existen siquiera, porque yo creo que son algunas solamente asientos contables y no otra cosa, cuando uno habla que tal compañía vale 50.000 millones de dólares o que tal otra compró otra en 40.000 millones de dólares, ¿ustedes realmente creen que ese físico en dólares existe? No, de ninguna manera. Entonces, evidentemente, el Fondo Monetario Internacional nos ha tomado como el mal alumno y que por lo tanto debe ser castigado y multado. Porque yo me pregunto, ¿cómo miden las estadísticas aquí en Estados Unidos? Donde el déficit de cuenta corriente, la cuenta corriente de la Argentina, que es algo fundamental para saber la situación económica de un país, es positiva en 1.770 millones de dólares. ¿Vos sabés en cuánto es negativa la cuenta corriente de los Estados Unidos? No tenés idea. Si fuera cualquier otro país del mundo, lo hubieran cerrado y clausurado. ¿Y sabés por qué no lo cierran y lo clausuran? Primero, porque tienen moneda de emisión y de reserva. El 85% de las transacciones del mundo se hace en dólar. Y el 60% de las reservas de los bancos del mundo es en dólar. En cualquier otro país, el déficit comercial, de cuenta corriente, fiscal, es el más alto del mundo. Sin embargo, no se le aplica a Estados Unidos una sola norma y una sola sanción. Lo mismo podría decirte respecto de Grecia. ¿Dónde están las estadísticas de Grecia? ¿Eran reales? ¿Se le hizo alguna observación a Grecia? ¿A España? ¿A Italia? ¿A Portugal? Entonces yo creo que hay atrás de todo esto no una cuestión de estadísticas, ni una cuestión económica, hay una cuestión profundamente política de castigar a aquellos que pueden constituir un mal ejemplo, lo cual es una gran tontería, o no. Si uno lo mira desde el ansia y la perspectiva de que la economía mundial se recupere, deberíamos ser observados, no para imitarnos, pero por lo menos para mirar qué es lo que hicieron ellos y otros países para poder crecer, sobre todo porque fuimos las economías emergentes las que hemos sostenido el crecimiento de los últimos 10 años. La Argentina desde el año 2003 a la fecha ha tenido el crecimiento más importante de sus 200 años de historia, el más importante, medido como sea medido. La acumulación de reservas más importante de la que se tenga memoria, el desendeudamiento más importante y todo contraviniendo todas y cada una de las recomendaciones del Fondo, a punto tal que decidimos cancelar también la deuda con el Fondo Monetario Internacional conjuntamente con Brasil, precisamente para no estar obligados a esperar sus recetas. Por eso digo que en realidad Madame Lagarde le han cometido algún full, como dijo algún argentino en Italia, algún penal en Grecia y no los ha visto, porque me parece que acá el árbitro, allá en Argentina cuando un árbitro está a favor de uno y en contra del otro le decimos bombero.
porque bombea a un equipo en contra del otro. ¿Y sabés qué siento y que sienten muchísimos países emergentes? Que el Fondo Monetario Internacional es un árbitro a favor de los países más desarrollados, que fueron precisamente los que causaron la crisis y que ahora quieren, y en cierta manera están trasladándonos la crisis a los países emergentes. Esto es lo que pasa. Esta es la verdad. Si diría otra cosa, mentiría, pero además porque uno puede verificarlo claramente. Es así. Aquí creemos en la diversidad. Yo creo que es tiempo para que una señora, una señorita, haga una pregunta. Hay una señorita en camisa blanca. Voy a hacer mi pregunta en español. Un minuto, por favor. Un minuto, por favor. Estamos mostrando al We are mundo, showing the world el mundo argentino, que todos aquí en Georgetown hablan castellano. Una palabrita nomás. Todos días hablo un poco, pero mi español no es bueno. Spanish is not good. I speak a little. Okay, ready? Ok. Okay. My name is Nicole Thomas. Mi nombre es I'm a Nicole junior studying, Thomas, in estoy en mi SFS, segundo año studying acá. comparative Estamos studies with focus on Latin en America. estudios comparativos de la América Latina y claro que he escuchado acerca de animosidad contra el FMI, contra los argentinos, quitarlos de la ecuación y hablando acerca de la tasa de inflación y cómo ha respondido la gente a lo que ha sido publicado. Porque lo que ha dicho su gobierno recientemente es que cualquiera que usted puede vivir con 6 pesos al día y se le añade lo de FMI de los 6 pesos por día y esto es más allá de la tasa de pobreza. Yo pienso que en cuanto a la tasa de inflación en su país nomás, cómo responden a esto la gente y cómo responden ustedes a su idea de que no es una representación correcta de lo que está ocurriendo. Primero, Nicole, quiero decirte que no tengo ninguna animosidad contra el Fondo Monetario Internacional, simplemente tengo una posición crítica, que no es animosidad. Animosidad por ahí tengo contra el equipo de fútbol, que no es mi favorito, pero ahí sí puedo tener animosidad o cuando alguien no me cae simpático, pero cuando estoy en función de Estado y analizando instituciones no tengo animosidad, tengo análisis crítico y objetivo. En cuanto a lo de los 6 pesos, fue absolutamente desmentido, fue totalmente tergiversado. Es una pena que no hayas podido acceder a la información veraz, pero se la vamos a hacer llegar con los comunicados oficiales que se dio respecto de esto. Para que te des una idea, hace muy poco tiempo, y que no tiene que ver con esto, voy a retomar enseguida lo que vos me dijiste. El tema de lo que aparece escrito, lo que llega y que luego no se sabe exactamente. Hace muy poco tiempo pusimos en circulación un billete con la figura de Eva Perón. Hace una semana apareció en un diario diciendo que ese billete no entraba en los cajeros, que era mentira, que no existía, que no se podía hacer. Bueno, hoy el billete está en circulación en la República Argentina. Esto para responderte respecto de lo que se decía de 6. Con respecto a las cifras, bueno, mira, hoy venía leyendo el diario, o por lo menos la agenda, y en el presupuesto porteño, el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires, que es de un partido de la oposición, la tasa de inflación que se coloca, aquí tengo, y es de un periódico de carácter económico, el Cronista Comercial. Presupuesto porteño, Macri fijó la pauta de inflación en 10,8 en línea con el INDEC. Esto no te va a llegar nunca, seguramente, no lo vas a ver, no lo vas a poder evaluar, pero en realidad en el presupuesto el principal o uno de los principales opositores a las políticas y lo que dice también del INDEC en su presupuesto, que es donde él tiene que fijar la pauta de inflación como gobernante, no como opinador frente a los periodistas, pone la tasa que establece el INDEC. Pero además, yo debería decirte que lo que ha tomado en cuenta el Fondo Monetario, que han sido encuestadoras privadas, que daban una inflación entre el 20 y el 24% y que fueron denunciadas ante la justicia porque hay leyes que establecen en la Argentina que para dar datos económicos que puedan influir en el comportamiento de los actores económicos hay que tener una base científica. Ninguna de las consultoras, que no tienen más de 7 u 8 empleados cada una, ha podido acreditar ante la justicia
cuáles son los instrumentos científicos, estadísticos, por los cuales determinan esos números inflacionarios. Es más, reconocieron que no cuentan con la estructura para hacerla. La única estructura realmente con capacidad territorial, científica y profesional para hacer estudios y relevamientos de costo de vida y de todos otros índices de pobreza, de indigencia, de movilidad social, de balanza comercial, etcétera, etcétera, es precisamente el INDEC. Pero hay una pregunta que tiene que ver fundamentalmente con la lógica, más allá de esto. Si realmente la inflación fuera del 25%, si la pauta salarial ha sido promedio el 25%, si además hemos tenido una inversión en el último año 2011, la más alta de todo el periodo, del 24,5%, ¿de dónde sacamos cómo creció la economía al 9,2 en el 2010 o al 8,9 el año pasado? ¿Cómo obtuvimos un superávit comercial el año pasado de más de 10.000 millones de dólares y este año un superávit comercial que ya a fines de agosto es de 10.000 millones? ¿De dónde saca la gente? Me encantaría, Nicole, como Kevin, invitarte a Buenos Aires para que vieras lo que es el consumo en Buenos Aires, pasear por Buenos Aires, que es una ciudad lindísima aparte, y ver a los restaurantes llenos, los shopping llenos, la gente consumiendo. Tenemos una política social que llega a los sectores más vulnerables, que son los que más consumen también y menos capacidad de ahorro. La cantidad de argentinos que viajan al exterior, con los cuales me he encontrado en Nueva York. El otro día salió campeón Maravilla Martínez. Lleno de argentinos Las Vegas, viéndolo a Maravilla Martínez. Si realmente los números fueran una inflación del 25 al 26%, el país estallaría por los aires. No podríamos haber pagado ninguno de los miles de millones de dólares que hemos pagado. No hubiéramos podido sostener el crecimiento de una economía como la que sostuvimos. Mucho menos hubiéramos logrado la incorporación de millones de excluidos que hoy están consumiendo y tienen o una asignación universal o un trabajo en una cooperativa o un trabajo registrado. Por eso es la realidad económica, la inconsistencia de los datos, del crecimiento y de la realidad los que chocan con los índices que propone la oposición, que ha tomado el tema de la inflación como un tema político, no como un tema económico. Pero finalmente también debo decirte algo en concepto como inflación, más allá de números, de dígitos o de estadísticas. Este modelo económico, este proyecto político, a diferencia de lo que fue el modelo económico impuesto por el Consenso de Washington en los años 90, no tiene metas de inflación, tiene metas de crecimiento. ¿Cuál es la diferencia? No sé si habrá muchos estudiantes de economía. Es muy importante. Y es tal vez una de las claves por las cuales no podamos salir de la crisis actual. Hoy en la eurozona, y me toca participar en las reuniones como miembro del G20, hay un gran temor a inyectar expansión monetaria como ha hecho Estados Unidos. La expansión monetaria que ha hecho Estados Unidos, y me dicen que tiene un 2% de inflación, es chino, no existe. Han revoleado miles de millones de dólares a los bancos. Bien, no digo que esté mal, digo que había que rescatar a los bancos, digo que había que rescatar a la industria, pero la expansión monetaria mayor del mundo es la de Estados Unidos. Y me dicen que tiene una inflación del 2%. ¿Hay algún economista acá que me diga si esto es consistente? Esto es irreal. Evidentemente con semejante expansión monetaria, y no está mal que lo hagan. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, que tiene en su ADN la crisis del 30, cree que el crecimiento es más importante que la inflación. Europa, en la señora Merkel y en Alemania, que tiene en su ADN el tema de la inflación, porque Alemania está convencida de que fue la inflación la que provocó la llegada de Hitler. Yo digo que no. No sé si se acuerdan los estudiantes que estudian historia que contaban que los alemanes llevaban para comprar pan el dinero en carretillas y que había gente que como no tenía papel para empapelar la casa lo empapelaba con la moneda alemana. Ha quedado en el ADN de la historia alemana la convicción de que la inflación es la que provocó la llegada de Hitler. Erróneo. Lo que provocó la llegada de Hitler, uno de los peores totalitarismos que ha enfrentado la humanidad, fue el Tratado de Versalles, que fue el tratado después de la Primera Guerra Mundial, que impuso condiciones espantosas para la economía alemana, que finalmente culminaron con la República de Weimar y la inflación. Esta fue la verdadera causa de la llegada, y fue la verdadera causa de la llegada de todos los totalitarismos.
las grandes crisis económicas. Por eso yo decía ayer, cuando exponía ante las Naciones Unidas, que lo que más me preocupa, más que como presidenta, más que como miembro de la comunidad internacional, como militante política que ha sufrido y que ha visto sufrir mucho más a otros compatriotas por la falta de democracia, que precisamente nuestro mundo, el mundo que se ha creado en valores muy de la libertad, muy de expresar lo que queremos, muy de lo que nos denominamos la democracia, y que no todo el mundo piensa de la misma manera, porque también tenemos que admitir esto, que hay otros pueblos que quieren vivir de una manera diferente a la que vivimos nosotros. Mi gran temor es que los jóvenes, las nuevas generaciones, principales víctimas de la falta de trabajo, principales víctimas de las crisis económicas, renieguen finalmente de estos valores y de estos sistemas, si estos sistemas y estos valores no les traen soluciones a sus vidas. Así empezaron todos los totalitarismos que han tenido origen en la historia. Por eso digo, nuestro modelo no es un modelo de metas de inflación, es un modelo de metas de crecimiento. En donde hay un crecimiento muy alto, hay un cierto grado de inflación, pero no en absoluto las cifras inconsistentes y absurdas que algunos publican y que nadie puede explicar ni dar cuenta de ellas. La pregunta, el señor con una camisa medio rojo. Sí. No, el otro más allá. Hay dos. Es rayada. Ok, dos preguntas. Juntos, ¿cómo le va? El rayado. Mira que en mi país el rayado le dicen los locos, ¿no? Pero no tiene nada que ver. El rayado dicen. Primero uno y segundo el otro. ¿No puede tomar dos preguntas? Sí. Sí, ok. Sí. Buenas tardes, señora presidenta. Mi nombre es Paul Calix. ¿Tu nombre es cómo, perdón? Paul Calix, estudiante de posgrado de esta universidad en materia de estudios latinoamericanos. En primer lugar, quisiera agradecerle a esa cátedra tan informativa de la historia y de la actualidad de Argentina. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? De Florida, pero mis papás son de Haití. Ah, de Haití. Sí. De Haití. No, digo de Haití, perdón, discúlpame. Nosotros formamos parte de la MINUSTAH. Argentina es un país muy activo en la MINUSTAH. Discúlpame porque quiero, en honor a tu pueblo, en honor a tu origen. La MINUSTAH es, ustedes saben, una misión de paz de las Naciones Unidas que está en Haití. Y allí las Fuerzas Armadas Argentinas tienen un rol muy importante. Nuestras Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas Argentinas, solamente intervienen en misiones de paz de Naciones Unidas. Estamos en otros lugares, en Haití y en Chipre. Y en Haití estamos a cargo del hospital, realmente con muy buenos resultados. Y estamos trabajando mucho en huertas también con el Programa de Desarrollo Social junto a Canadá para inclusión social. Es terrible la realidad de Haití. Adelante, por favor. También tuvo que ver el Fondo Monetario Internacional. Saben que no es animosidad, Nicole, por favor. El Fondo Monetario, o sea, los haitianos cultivaban arroz, todo el mundo lo sabe. El Fondo Monetario recomendó que no se dedicaran a cultivar arroz, sino que se dedicaran a los servicios. Hoy no tienen ni servicios ni arroz, bueno, pero... Adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, una pregunta a nivel regional. ¿Podría usted identificar los requisitos que se tienen que cumplir para que Paraguay se incorpore a la UNASUR? Ah, bien. Qué linda pregunta. Espera que va a la segunda. Eran dos preguntas. Vamos al segundo, no, sí. El otro señor. UNASUR, Paraguay. Está bien, de acuerdo. Ya te veo. Bueno, usted habló un poco sobre los atentados hacia la democracia. Entonces, yo le quería preguntar, dado que en 2 semanas tenemos elecciones presidenciales en Venezuela, si Chávez desconoce los resultados, usted categóricamente nos puede decir ahora que condenaría el nuevo régimen al desconocer los resultados y, de ser así, impulsaría la expulsión de Venezuela de UNASUR y de la OEA, como se ha hecho en casos anteriores. ¿Cómo te llamas? Manuel Figueredo. Ay, me encantó tu pregunta, Manuel. Sos un encanto. Gracias. Vamos por Haití primero y con Paraguay. Me encanta la frescura. Sí, pero está bien que pregunten, me encanta la frescura. Haití. Vamos a contestarle a Haití porque no me acuerdo de tu apellido. Discúlpame, Haití. Bueno, Haití, es más fácil. Paraguay. Paraguay se produjo
un virtual golpe de Estado en el cual, en una parodia de juicio político, se destituyó al presidente Fernando Lugo. Esta no es una percepción de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque evidentemente sería una sola. Esta fue la percepción de todos los miembros de la UNASUR y especialmente de los miembros del Mercosur. Yo quiero empezar antes que la UNASUR con el Mercosur. ¿Por qué? Porque en realidad el Mercosur, Paraguay es miembro pleno del Mercosur y hay una cláusula, que es la cláusula de Ushuaia, que es la cláusula democrática, que fue hecha hace muchos años y establece que todo país en que no se respete las autoridades electas por voto popular, democrático y libre, o sea, democráticamente con acceso al poder, serán separadas mientras dure esta situación. Esta misma cláusula también la adoptó más tarde cuando se conformó la UNASUR, que es, digamos, un Mercosur mucho más ampliado porque lo integran todos los países de la América del Sur. Y todos coincidimos realmente en que había habido una interrupción institucional de carácter ilegal bajo la forma o la parodia de un juicio político. Y lo digo con conocimiento de causa porque tú sabes que, y si no lo sabes te lo cuento ahora, además de ser presidenta he sido legisladora y por lo tanto sé lo que es un juicio político. Me tocó a mí presidir la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación cuando se le hizo juicio político a 2 miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y todo juicio implica lo que se denomina el debido proceso para los estudiantes de leyes. Estos son todas las garantías y derechos que debe reunir una persona que es acusada. Primero, saber de qué se le acusa, elemental. Segundo, darle el tiempo para responder. Luego, pruebas de un lado y del otro. Estos procesos normalmente de carácter institucional nunca demoran menos de 30 días, 2 meses. Yo no recuerdo, pero creo que el juicio de 2 miembros de la Corte llevó algo así como 60 días o 90 días. El juicio, entre comillas, de Fernando Lugo duró 24 horas. Evidentemente se violaron todas las normas del debido proceso, que es lo que garantiza la legitimidad de todo juicio político, sea a un gobernante o sea a cualquier ciudadano cuando se lo acusa. Así que, en realidad, esta fue una decisión que tomó la UNASUR, pero no tomó sanciones económicas, porque sabemos que las sanciones económicas no dañan a los gobernantes que violan las instituciones. Las sanciones económicas dañan a los pueblos. Fueron sanciones únicamente de carácter político y así lo dejamos explicitado y hasta tanto y cuando se realice el proceso electoral, que yo creo que va a ser en el curso del próximo año, donde seguramente, y eso es lo que esperamos todos los miembros del Mercosur y de la UNASUR, esperamos que esto suceda. Y realmente cuando me tocó hacer la última intervención en la reunión de la UNASUR, ustedes se acuerdan que algo parecido, o mucho más grave en realidad, había pasado con la República de, ay por Dios, Alzheimer, Honduras. Sí, bueno, tengo casi 60 años, chicos, perdónenme, no tengo la rapidez de ustedes. Honduras, cuando el presidente fue tomado en pijamas, depositado luego en un país vecino y hubo todo un tire y afloje entre distintos miembros. No reconocimos, por supuesto, el gobierno de Honduras. Luego, finalmente, y esto va un poquito para Manuel también, Manuel me dijiste, ¿no? A instancias del presidente Santos de Colombia y del presidente Chávez de Venezuela, se incorporó o se aceptó al presidente Porfirio Lobo, o mejor dicho, a Honduras, nuevamente en el marco de América Central y de las agrupaciones que nos unen. Fíjate vos, no fue una decisión, fue una decisión, ellos dos actuaron como intermediarios, se colocaron como intermediarios Santos y Chávez y lograron, y bueno, finalmente para tener la unidad del bloque, para conservar la homogeneidad del bloque, muchos no estábamos de acuerdo, pero decidimos, para preservar precisamente esa unidad de la UNASUR, aceptar esto que fue hecho a instancia de Chávez, que había sido, por supuesto, uno de los que también se había opuesto junto con nosotros a lo que constituyó una institución terrible del entonces presidente. Así que realmente yo pienso que con toda la experiencia que ha tenido América del Sur y Centroamérica con golpes de Estado,
con lo que significa la preservación de la democracia, hay que ser muy estrictos. En todo caso, si el presidente no te gusta, espera que venga la próxima elección y que lo cambie el pueblo. Pero no puede arrogarse un sector, un poder, si no lo hace con los debidos procesos y dentro de las garantías constitucionales que establece la destitución de un presidente. Volveríamos a una suerte de golpes que no ya dan las Fuerzas Armadas, por el desprestigio que han tenido, sino que dan o las policías, como se intentó en el caso de Correa, o en este caso del vicepresidente o los hombres que lo acompañaban o los parlamentarios. Si bien Lugo fue un gobierno, debo reconocerlo desde el principio, sin legisladores propios, fue una coalición que prácticamente no tenía legisladores, pero esto no obsta a que quienes no eran legisladores de su propia fuerza política pudieran respetar la Constitución, porque por sobre todos, sobre los opositores, oficialistas, presidentes, vicepresidentes, siempre debe primar lo que establece la Constitución. Y ahora vamos a la respuesta del amigo Miguel de Venezuela. Manuel, hermoso nombre, Manuel. Bueno, tú presupones que va a perder Chávez, así que me estás preguntando que qué va a hacer Chávez, o sea, hay una presuposición. Yo creo sinceramente que él ha respetado siempre. Es más, yo lo cargo mucho a Chávez, quien es mi amigo, lo reconozco, no, es de público y notorio. No debe haber presidente latinoamericano que haya pasado por más elecciones que Chávez. Creo que lleva del 2009 a la fecha 13 elecciones, no más, 13 elecciones. Esta creo que es la número, vos Manuel que sos venezolano te debes acordar. ¿Vos? No. Vos me parece que sos de la oposición y me parece que tenés todo el derecho a ser de la oposición, pero no tergiversar los hechos. Vamos por parte. 14 elecciones, vamos por parte, dijo Jack. 14 elecciones. No creo que nadie que sea antidemocrático, y cuando le tocó perder una elección, cuando perdió un plebiscito, creo, si mal no recuerdo, reconoció que había perdido ese plebiscito. Así que realmente creo que no hay ningún antecedente para afirmar que Chávez no va a reconocer un resultado electoral cualquiera que fuera, porque ya le tocó perder y lo reconoció. Y en el 92, en realidad, el golpe de Estado se lo hicieron a él, Carmona, se eligió 2002. Eso él habla del golpe del 92 cuando era con Andrés Pérez, cuando fue el Caracazo. En realidad fue el Caracazo, ¿vos hablas del Caracazo? Sí, del Caracazo habla del Caracazo. Bueno, pero en definitiva, creo que fue el Caracazo cuando él participó y luego hubo un intento de derrocamiento de Andrés Pérez, que después de las elecciones que dijo que iba a hacer tal cosa, provocó una situación económica que provocó el Caracazo y cientos o por lo menos mucha gente muerta y terminó preso, además, ¿no? Pero el tema en realidad el que ha sufrido un golpe de Estado fue en el año 2002 Chávez, cuando desde la Cámara de Fede Cámara, Comercio, Carmona fue electo presidente por un grupo de no sabe qué, él fue encarcelado y el único gobierno del mundo que reconoció al presidente Carmona como presidente de Venezuela fue el gobierno de los Estados Unidos. El fondo, no podía ser ni de otro modo, no podría ser de otro, of course, el fondo y Estados Unidos. Así que en realidad yo creo sinceramente que más allá de las diferencias y de estilos, de visiones, yo muchas veces también discuto con Hugo y todos discutimos entre nosotros y tenemos diferentes concepciones porque somos diferentes además. Evidentemente la concepción, la forma que tiene de ser un argentino es muy diferente a la de un caribeño y no quiere decir ni que el argentino sea mejor ni que el caribeño sea peor o viceversa, pero realmente poner en duda la concepción democrática del presidente Chávez después de 14 elecciones donde he reconocido cuando le ha tocado perder, no me parece justo, sobre todo cuando... Mira, yo me acuerdo cuando fui por primera vez, y para terminar, quiero contarte y vinculado con el tema de los medios de comunicación, la primera vez que fui a Venezuela, que fue la reunión de los 15, que fue creo que en el año 2004, si mal no recuerdo, que se hizo en Caracas, y que había una gran movilización de la oposición. Y lo que me llamó la atención fue las cosas que decían los periódicos, los titulares del presidente. Después cuando yo fui presidenta ya no me
ya no me llamó tanto la atención porque la verdad que me decían cosas peores a mí que a Chávez. Pero realmente creo que el clima de libertad que se vive en el sentido que cada uno puede decir lo que se le dé la gana y hacer, por lo menos yo lo que yo vi movilizaciones de la oposición, estuve de cerca mirando, porque quise ir a ver yo personalmente. Y te digo más, yo estaba muy interesada en las misiones cubanas y me fui sola a un barrio que está arriba de Caracas, no permití que me acompañara personal de seguridad. Primero no me querían acompañar, pero me acompañó uno solo, porque quería conocer las famosas misiones cubanas de los médicos, y caí de zapatillas y vaqueros, me acuerdo, en una casa del barrio Katia, de Caracas, que es un barrio muy popular, allá arriba, barrio Katia. Y me dijeron ahí, porque no me quería llevar ni la custodia que tenía venezolana, ni la mía propia. Me las ingenié, me conseguí un señor que era taxista y que vivía en el barrio, y él me dijo, yo sé dónde vive un médico que misiona en Caracas. Y allí fui. Y golpeamos una puerta y, bueno, dice, bueno, acá viene la señora, y me atiende una señora muy morocha, muy mulatona. Y acá viene la señora presidenta de la Argentina, que quiere conocer cómo es la misión y quiere conocer al médico cubano. Me miró fijo, me cerró la puerta, un minuto dijo, me cerró la puerta, al rato aparece otra persona y, bueno, corrobora quién soy porque me reconoció y pasé, al rato cayó el médico. Me explicaron lo que estaban haciendo en materia de salud preventiva, de cómo ayudaban a la gente que antes para ir a un hospital tenían que recorrer toda Caracas y llegar al hospital, lo que hacían también las misiones en materia de alfabetización. Y bueno, yo creo que es un proceso político complejo, muy complejo el venezolano. Yo lo comparo siempre con el primer peronismo, con el peronismo de los años 40 a 50. ¿Por qué? Porque desató una confrontación muy fuerte en una sociedad en la cual los que tenían acceso a determinados bienes eran sectores muy minoritarios y realmente la gente que vive sobre los cerros, yo conozco Caracas, ¿no? La gente que vive sobre los cerros y que los que no conocen Caracas es impresionante llegar, porque cuando uno llega por la noche es como que estuviera rodeado de montañas de luces, ¿no? De lucecitas chiquititas todas. Y cuando amanece, ve que son infinidades de barrios, de casas pegadas unas con la otra, donde deben vivir cientos de miles de caraqueños. Y cuando fue el golpe contra Chávez y cuando lo tomaron preso en el Palacio de Miraflores y lo llevaron no sé a dónde, y donde se erigió como presidente Carmona, me cuentan, y pude ver la película, el documental que se filmó, que miles y miles de caraqueños bajaban de esos morros para defender lo que ellos creen que es quien los representa y quien los defiende. Con todo el derecho que tienen otros sectores de la población a sentir exactamente lo contrario, pero eso es la democracia. Eso es la democracia. Saber que se puede pensar diferente y no por pensar diferente, como sucedía durante las verdaderas dictaduras, desaparecías, te torturaban o te mataban. Eso afortunadamente en América del Sur ahora no sucede. ¿Y vos qué edad tenés, Manuel? No sabés lo que eso significa. Vos naciste en una América del Sur democrática. Vos no sabés lo que era tener 22 años cuando yo los tenía. Daba miedo ser joven. Ser joven era pecado, era sospechoso ser joven. Por eso digo que yo creo que lo importante y finalmente para todos es comprender la diversidad, no tolerarla. A mí la palabra tolerancia no me gusta. Tolerancia significa, me lo tengo que aguantar porque no tengo otro remedio y cuando pueda le doy un golpe en la cabeza. Eso es lo que me suena la palabra tolerancia. ¿Yo sabés qué palabra me gusta? Aceptación. Aceptar al diferente. Aceptar a que hay gente que piensa diferente. Pero no solamente dentro de nosotros mismos, y ya un poco saliendo de América del Sur y de Venezuela, y para finalizar, si no le parece mal, Presidenta, no sé cómo estamos de hora, me tengo que ir al BID, pero me parece que lo más importante que nos está pasando en el mundo, yo lo decía ayer cuando lamentaba y condenaba una vez más la muerte de Christopher Stevens, que es el embajador, o era el embajador estadounidense en Libia. Yo creo sinceramente que tenemos que tener una percepción más amplia del mundo.
entender que hay gente que, si bien nosotros defendemos la democracia, esta forma en que vivimos, esta forma en que nos vestimos, esta forma en que sentimos, hay gente que siente de otra manera. Yo no me quiero poner nunca un chador, ni me lo pienso poner. Vos seguramente nunca te vas a poner un turbante, ni vas a pensar que la mujer tiene que caminar 2 pasos atrás tuyo porque vos vas a querer ir con tu novia o tu mujer del brazo. Pero tenemos que aceptar que hay gente que piensa de esa manera y quiere vivir de esa manera. Y me parece que esto es clave para entender el mundo actual y sobre todo para lograr construir un mundo más seguro en la medida que podamos aceptar que hay gente que quiere vivir de manera diferente, sin agredirnos a nosotros, por supuesto, pero nosotros también, sin agredirlos a ellos. En un marco de respeto, de aceptación, de pluralidad, de diversidad, yo creo que muchos de los problemas que hoy vemos como insolubles se van a poder desatar. Y sobre todo volver a rescatar un valor que fue el que informó a toda la civilización occidental, a través de la Revolución Francesa, a través de la revolución aquí en Estados Unidos y todas las revoluciones que se dieron emancipadoras en toda la América, y que fue el valor de la igualdad, un valor que hoy está pisoteado hacia adentro de las sociedades, donde todavía conviven desigualdades de gente que no tiene trabajo, que no tiene lugar donde vivir, que no puede estudiar, frente a los que lo tienen todo. Y las desigualdades también entre las naciones, donde quienes tienen mucho poder pueden violar las resoluciones de Naciones Unidas. Por ejemplo, Inglaterra. Finalizo con Malvinas. Inglaterra, miembro permanente del Consejo de Seguridad. Tenemos una resolución, tenemos 20.000 resoluciones de Naciones Unidas, del Comité de Descolonización, desde el año 1965, que instan al Reino Unido a dialogar, no a decir, dele en las islas a Argentina, tiene razón, no, a dialogar entre Argentina y el Reino Unido. Nunca fueron respetadas. El año que viene se cumplen 180 años de la usurpación del Reino Unido de nuestras islas Malvinas, un reconocimiento unánime de la soberanía de toda la América y de gran parte del mundo, porque obviamente si se nos han votado la resolución en Naciones Unidas es porque entienden que hay una cuestión sobre la soberanía. No hemos logrado ni siquiera un diálogo. ¿Y cuál es la razón? Que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad y socios de la OTAN de Estados Unidos y por lo tanto pueden violar lo que dice Naciones Unidas. Sin embargo, todo el resto de los países que no tenemos los M16 ni somos miembros del Consejo Permanente de Seguridad, tenemos que respetar a rajatabla, y yo estoy muy orgullosa de respetar a rajatabla cada una de las resoluciones de Naciones Unidas. Allí tampoco hay igualdad. Mientras persista esta desigualdad social y global, vamos a estar lejos de las soluciones que estoy segura la mayoría de los habitantes de este planeta desea para vivir más tranquilo y seguro él y sus hijos, y poder venir, como están todos ustedes hoy, en esta magnífica tarde, ya tarde me parece, a Georgetown, a escuchar a una presidenta de la América del Sur. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos.